son esas risas? Bueno, pero igual nos van contando, pero sí es importante que vayan escribiendo, ¿no? No, sí, Ah, no, sí, ya sí. escribimos todo, o sea, Que de bien, hecho súper creo que juiciosos. me confundí y envié el link como a todo mundo y cuando veo como 10 personas conectadas, yo no, venga, pero ¿cómo así? Pero, Bueno, ya empezaron a socializar. pero sí, sí lo escribimos, claro. Ah, bueno, muy bien. Entonces, espérate, le voy haciendo llamado a los compañeros. Ahí ya. Bueno, y el grupo de ustedes es el de cuerpos, ¿no? No, No, es el de el cultural. Ah, perdón, sí, del de cultura. Ujú. Espérate, yo aprovecho acá para tomar este pantallazo aquí. De cultura generacional. Son los primeros, qué sí, juiciosos. yo estaba pendiente del tiempo, entonces. A mí me encanta, yo también soy súper organizada con ese tema. Pero sí le dijeron a Laura, porque Laura sigue en su sala. Ya estamos aquí Ay, nosotros. Hola. Sí, es que voy a Laura escribir en el grupo. tuvo que hacer algo, entonces de pronto fue por eso, pero ya vuelve. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces como ustedes fueron tan juiciosos, pues van a ser los primeros en empezar a contarnos. Esperemos que los compañeros de cuerpo y los de paisaje de historia y los de memoria 2 todavía no han llegado. Entonces vamos cultura generacional, luego memoria y Ay, luego salirme. ya ahí. Vamos en orden. No se preocupen, ahí vamos acotando cositas. ¿Qué tal el ejercicio colaborativo, la charladita? ¿Muy difícil, fácil? Pues fue muy chévere, fue muy Chévere. rica, fue muy retroalimentadora. Hablar entre los cuatro, nosotros nos faltó un compañero que fue Hideki, pero nos pareció muy rico y nos logramos conectar, o sea, como los cuatro proyectos tienen muchas similitudes, entonces logramos conectarnos. Estamos José Luis, Chepe, Ana María, Julián Bejarano y yo. Y logramos conectarnos ahí como muy rico. Y ahora pues que presentemos lo que hicimos, pues lo mirarán a ver y lo ponemos en consideración. Pero por lo menos nos emocionamos haciéndolo. Sí, fue muy chévere porque encontramos muchos puntos en común a pesar de que estamos en cuatro comunidades distintas, pero esas cuatro comunidades son tan parecidas, a pesar de que son cuatro ciudades distintas, ¿no? Bogotá, Medellín, Cali y Villavicencio, aunque Chepe está en Pereira, en Quimbaya, pero su proyecto es en Villavicencio, entonces una cosa O muy sea que interesante. ese transmedia va a ser brutal. Sí, señora. Sí, pues hasta nos pensamos hacerlo Intermunicipal. como pensar el proyecto juntos, de pronto sería Solo como les muy vamos a chévere. chiviar una cosa, se llama barrio común. ¡Oh, me encanta! Maravilloso. Y además qué rico porque muy seguramente al final del taller el otro sábado ustedes van a seguir en contacto y van a ver muchos amores virtuales, amor en todos los sentidos, amor en proyectos, amor en intercambio de amistades, seguramente cuando todo se reactive de pronto hasta pueden viajar, apoyarse entre ustedes. Chéverísimo. Y bueno, y seguir con el apoyo del Hiperlab, ¿no? Ay, yo quiero, vengan, ahora que estamos aquí chismeando, uno cómo hace para tener la máquina de ser otro. No mentiras, cómo articularlo a otros procesos, eso no. Muy loco. Pues mira, yo te cuento un poco. La metodología de este experimento es, digamos, una metodología libre, ¿no? Eso está bajo licencia Creative Commons. Entonces, digamos que se puede replicar, ¿no? Es un poco como lo que se pretende. Yo te podría, de hecho, si estás o si ustedes están interesados, contactar directamente con Daniel González, que él es el artista, digamos, que está encargado, que como les comentaba es amigo mío, para ver cómo se puede desarrollar de alguna manera
porque nosotros constantemente hacemos talleres, hacemos encuentros, hemos hecho, digamos, talleres bueno, aquí en Cali, en Manizales, hicimos otro, ¿cómo se llama ese pueblo de Armenia? Salento. En Salento. Otro en Bogotá. Es decir, hemos hecho muchos talleres en Colombia y particularmente en Medellín no se ha podido, por ejemplo. Vamos por él, vamos por él. Pero por ahí hicimos unos contactos con la gente del Parque Explora. Y con... Yo trabajé mucho tiempo en Explora. Ah, bueno, ahí ya por ahí hay unos contactos con Jorge Barco. Bueno, por ahí hicimos como unas comunicaciones, pero no se concretó nada. Entonces ahí está pendiente. Pues si logramos hacer algo, pues sería genial. Ahí ya quedamos conectados. No, sino que solo ahorita hablando con los muchachos y desde ayer yo les iba a preguntar porque, por ejemplo, en Moravia uno de los temas es que viven en espacios muy pequeños, mucha gente. Entonces yo me pregunto muchas veces cómo lograr que quien no vive en espacios pequeños pueda entender un poco y ponerse en esos zapatos, ¿cierto? Y sobre todo ahora en la pandemia. Ponerlo a hacer la cuarentena. Claro, que les ha tocado, es distinto, creo que todos lo hemos sufrido o vivido de maneras diferentes, pero cuando usualmente tu espacio adentro es muy chiquito y siempre estás en la calle con el vecino, con el amigo, con el proyecto, con la tienda, saber que estás adentro ha generado mucha depresión, pues como cosas muy, muy complejas. Y esos tejidos que se quiebran, ¿no? Pero sí, pues esa es la idea de tratar de continuar. Esta semana precisamente hablé con Daniel y el tema es que, pues como por la pandemia obviamente todos los recursos se han limitado, los festivales están también muy limitados en cuestión de recursos, o sea, mejor dicho, como todo, ¿no? Pero como todos los sectores, el sector de las artes pues ha estado muy golpeado pues como por todo. Antes teníamos pues la posibilidad digamos, de viajar, por ejemplo, de conseguir recursos, todo eso se acabó totalmente. Entonces estamos ahí pues como esperando qué pasa. Pero ya sabemos que tenemos parada en Medellín. Sí, no, y además finalmente también en medio de todas estas limitantes nos toca ser más creativos y más comunitarios, creo yo. Sí, encontrar otras vías. Y encontrarnos también. Yo creo que el próximo jueves les podríamos mostrar pues las narrativas propias en realidad virtual que hemos hecho en talleres y con estudiantes para que las vean y las puedan navegar, ¿no? Que están todas montadas en YouTube. En YouTube, genial. Bueno, chicos, estamos a la espera de un equipo completo que es el de Memoria 2. No sé si quieren que vayamos empezando mientras ellos llegan o les hacemos otro llamadito para que lleguen rápido. Llamémoslo para... Nos puedes sacar. Y tú lo puedes sacar también. Ay, es que siento que es como muy... pero Es violento, sí es violento, pero pues ni modo. De repente uno tiene que tener esas acciones. Sergio. Esas cositas violentas. Un poquito de violencia a veces. Sí, Eso no. No, pero yo diría que les hagas un llamado y les digas, los voy a sacar, y les avisas, entonces ya están avisados. Es menos violento. Ahí sí viene ahí es menos violento. O es violencia advertida. Lo sacas, pero como les da un minuto cuando le pones, les da todavía un minuto. Se salen o los saco, básicamente. Tal cual. Bueno, aquí ya voy a escribir esto tal cual. Chicos, ¿se salen o los saco? Bueno. Ya estamos. Igual vamos a empezar por orden de llegada, muy juiciosos. El grupo de cultura generacional fueron los primeros en llegar, entonces yo creo que no, ya toca sacar a los chicos de aquí. Sí, en un minuto se les cierra la sala, qué horrible. ¿A las buenas o a las malas? Bueno, en 51 segundos se les cierra la sala. Ah, no, ya. Creo que ya están saliendo. No están saliendo voluntariamente. Involuntariamente. Sí, bueno, cualquier cosa, todos ustedes fueron cómplices de la sacada.
Entonces, ¿cómo procedemos? Cultura generacional, ¿va a hablar uno? ¿Van a contarnos un pedacito cada uno? ¿Cómo quieren contarnos? ¿Cómo nos quieren narrar lo que hicieron? Pues sí, yo creo que podemos ir hablando como varios. Yo puedo ¿Listo? comenzar. Ok. Y bueno, voy a intentar colocar la cámara que no se me trabe esto. Ya. Bueno, nuestros proyectos, pues digamos que tienen en común, o lo que descubrimos nosotros es que tienen en común sobre todo la parte de la protección del espacio público y un poco la construcción de identidad de ciudad a partir de ciertos espacios y obras, ¿no? Entonces, bueno, y aparte pues tenemos en coincidencia que 2 proyectos son en Cali, pues uno es en Bogotá. Entonces, a partir de eso, digamos que intentamos, lo que hicimos fue como reducir las obras a 3, 2 que son, pues una, el gato de Tejada, la otra la flor de Felisa, que está frente al museo, y la otra es una obra cinematográfica que incluye el proyecto de Cristian, que es... Andrea, Se fue el audio. Se fue el audio, Andrea. No, ya, lo siento. Salma, es Sí, Salma. no, perdón. Sí, disculpa, estabas hablando y sin querer para silenciar los demás micrófonos, los silencié a todos, disculpa. Nada, tranquila. Hay uno que está sonando, no sé de Y quién es es. que, Adriana. Adriana. listo. Ya. Entonces sí, digamos que nos basamos en esas 3, básicamente porque también como que crearon un imaginario colectivo en las personas de la ciudad y un poco también una represión cultural. Entonces, la idea es como conocer, bueno, qué hubo detrás de esta obra a partir de sensaciones de las personas que estuvieron dentro del proceso de creación, no solamente de los artistas, sino como los que estuvieron alrededor de, y obviamente las personas de ahora. Por eso un poco como el tema generacional, con relación a cómo viven también su ciudad en cuestión cultural. Que es más o menos como la idea. No sé si mis compañeros quieren decir algo al respecto. El objetivo, digamos que llegamos a la conclusión de que era más bien una divulgación, como ponerlo sobre la mesa. Es un proyecto que nace nativo, porque realmente pues, los proyectos venían con una ya historia de antes del taller y era algo más, sí, no era transmedia como tal, sino tenía un formato, digamos, más lineal, por así decirlo. En cuestión de los personajes, pues como les decía, la idea era hablarlo a partir de testigos del proceso de cada obra, es decir, de los guionistas en el caso de la película, de curadores en el caso de las obras, familiares y también personas que por gustos están muy anclados al arte y un poco nos hablen de su experiencia con estos espacios. Y bueno, en cuanto al shortline, digamos que no llegamos a una conclusión los 4, porque fue como que, bueno, no sé, como que no entendíamos muy bien cómo hacerlo, pero digamos que sacamos 3 oraciones o 3 preguntas con la idea de cada uno. Entonces, pues las voy a leer. Una es, ¿qué historia te conecta con tu ciudad? La otra es, ¿qué harías si descubres que existe algo más de lo que ves en una obra? Y la otra es, ¿cómo se representa la identidad de la ciudad a través de sus obras culturales? Entonces, como que intentábamos un poco hacer la pregunta, pero también que fuera hacia el usuario. Muy bien. Y ya, básicamente es eso. Muy chévere. Alcanzaron a hacer todo y acotaron la idea. ¿Se sienten que ya tienen como un inicio? ¿Cómo se sienten con lo que tienen? Sí, pues digamos que en mi caso sí, digamos, me da un poco una línea narrativa más clara, como que ya se puede también incluir el proyecto, con relación también a los personajes y cómo se conectan con lo que queremos o con lo que tenemos como objetivo, ¿no? Entonces, es un poco, todavía no me queda muy claro lo de lineal, no lineal, porque es como que, o sea, puede ser lineal, pero si lo corto, ¿cómo hago para que se una? No sé, como que ahí todavía está
la experiencia, pero igual creo que pues, en la marcha se va desarrollando también. Sí, totalmente. ¿Los demás equipos quieren preguntar? ¿Tus compañeros quieren agregar algo? No sé, ahí está Melanie, ahí está Cristian. No, perfecto, o sea, estamos claros. A mí también me sirvió mucho la idea, pues como te comentaba al principio cuando ingresé que no había nadie más, pues que estábamos un poco como confundidos, pues porque no es fácil como mezclar tres proyectos, ¿no? Claro. Y tratar de hacer ahí como un Frankenstein, por decirlo de alguna manera, pero pues la verdad fue muy interesante empezar como a tener esos hilos conductores de cada una de las obras, especialmente más desde el territorio, ¿no? Porque por lo menos lo que más, al menos para mí me preocupaba era no ver incluido el proyecto de Laura, porque pues es en Bogotá, es más desde el territorio, mientras que nosotros hacemos más desde las obras. Entonces, pues empezar como a darle esa otra mirada fue muy interesante y sí, pues como que en estos ejercicios es cuando uno ya empieza a como a ver una ruta, ¿no? A estar más claros. Sí, digamos que yo vi, por ejemplo, algo que no había visto antes y era poder trabajarlo desde un espacio público, ¿no? Que es algo como cotidiano y algo que de alguna u otra forma incluye a las personas, porque son espacios que todo el mundo recorre, que de alguna forma tienes como una idea en tu cabeza de que existe o que está ahí. Y un poco en cuanto a la película, que es el proyecto de Christian, me pareció muy interesante como pues, una historia triste, macabra, de muerte de niños, pues también se responde a través de un mito, ¿no? Entonces, pues como eso también influye en la historia de esos barrios y un poco la historia de Cali en la época en que se hizo la película. Entonces, sí, como que eso fue como algo que saqué que no tenía. La del monstruo de los mangones, ¿no? Que mucha gente, me parece que ayer alguien preguntaba en qué consistía, no sé si le contestamos. El monstruo de los mangones es como un mito urbano que hay en Cali, hubo una película muy famosa sobre eso, y supuestamente era como una especie de multimillonario que secuestraba niños para robarles la sangre, ¿no? Bueno, y hay un montón de variaciones de esa historia, pero eso es básicamente como el corazón, es como una especie de Drácula caleño, como en esa lógica de la narrativa. No, pues chicos, me parece súper chévere, me alegra un montón, bueno, nos alegra un montón que les haya servido el ejercicio y que empiecen a hacer conexiones, porque esa es la base, y ahorita vamos a ir agregando todas las capas que se van agregando en el desarrollo del transmedia. Entonces, en la medida que vamos paso a paso y que se van agregando capas, es más fácil contenerlo. Y además porque este es un ejercicio en doble sentido, ¿no? Hagan de cuenta que estos colaboradores que llegan al proyecto son colaboradores que llegan con contenido transmedia que a ustedes les va a funcionar a su contenido transmedia y que ustedes van a tener tarde o temprano hacer el ejercicio de ver cómo van a ir integrando en la narrativa global para el usuario espectador esos contenidos. Entonces, súper chévere. Una pregunta, de alguna manera entiendo entonces que el proyecto tendría como un acercamiento a la comunidad, o sea, como un acercamiento directo con la comunidad, o ya hay como una base, digamos, en cuanto a la investigación. Cuando hablas de comunidad, ¿te refieres a las personas, digamos, a las personas de ese escenario que piensan como investigar? Sí, o sea, es exacto, esa es la idea, un poco incluir también esa visión como espectador, ¿no? Y como pues la experiencia con. Ah, ok. Es decir, que sí tocaría buscar algún mecanismo para dialogar, ¿no? Pues como para conversar con las personas. Sí, exacto. Ok, listo. Sí, tenía esa duda. Bueno, eso quiere decir que a nivel metodológico, pues tendrían que utilizar alguna perspectiva, pues como participativa, ¿no? Como podría ser esta, por lo menos la que nosotros utilizamos de interfaz, pues de hacer encuentro con la comunidad, con las personas, o alguna metodología etnográfica, ¿no? Como para entrar en contacto y generar pues como ese reconocimiento y ese conocimiento que tienen las personas, para que quede, digamos, explícito allí en el trabajo, ¿no? En la obra.
¿Listo? Muy bien, chévere. Seguimos entonces. Sí, quisiera también hacer otra aclaración. Recuerden, yo les voy a enviar, no sé si recuerdan un pantallazo sobre las diferencias entre entre modelos comunicativos, ¿no? Entre el modelo comunicativo unidireccional y el modelo comunicativo interactivo. Yo les voy a enviar ese pantallazo para que lo tengan claro, para que, bueno, no se confundan entre lo lineal y lo no lineal. ¿Listo? Perdón, yo tengo una duda. La presentación ya no la compartieron. No, yo no he compartido la que les mostré ayer, que no sé si recuerdan que hablaba sobre el tema del consumidor y el usuario, pues del modelo lineal y no lineal. Hay una diapositiva específica que quisiera pues como compartirles. Esa no la hemos enviado. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. ¿Qué grupo quisiera continuar en este momento? Ana, nosotros. Hágale nosotros. Hágale. Listo, Ana. A ver, denme un segundo. Bueno, nosotros, el equipo somos 5, pero hoy nos faltó un compañerito, pero nos fluyó y encontramos cosas muy chéveres. Entonces, nuestra sinopsis es: Barrio Común es un lugar virtual construido con fragmentos de barrios reales cimentados en la resistencia. Al explorarlo, conocemos los personajes y las historias de lugares diversos que tejen un relato común. El título es Barrio Común. No lo logramos hacer como en pregunta, pero por ahora vamos en historias de diversos lugares construyendo un territorio de resistencia común. El objetivo principal es conectar comunidades. Lo estamos pensando como que es nativo y los personajes son líderes y habitantes de cada uno de los territorios, donde vamos a tener pues como el rol del usuario como muy enfocado desde el explorador urbano. Ese es como a donde llegamos. Ya no sé si los compañeros quieren contar muchas ideas que se nos ocurrieron o nos quedamos hasta ahí. ¿Serían distintos barrios entonces o...? Sí, la idea realmente es construir como un barrio virtual a partir de, por decir algo, 4 cuadras de los barrios que cada uno tiene y ir mezclando entre poder ver desde una casa, pasar a una casa de otro territorio, que el explorador puede ir identificando dónde son las historias, porque lo que más identificamos es que por más particulares que son los territorios de cada uno, pues finalmente hablan de la realidad de este país, de las luchas, de la resistencia. Entonces quisiéramos entender como que aunque cada uno está en su orillita, pues es un barrio común. Pero entonces ¿serían barrios de distintas ciudades o de una sola ciudad? No, Sí. de 4 ciudades diferentes. 4 ciudades diferentes. ¿Cuáles serían las ciudades? Medellín, Cali, Villavicencio y me falta una. ¿Y Bogotá? Bogotá. Bogotá. Uh-huh. Es que las experiencias, o sea, construir este barrio, digamos que el proyecto que se titularía, pues, hipotéticamente Barrio Común, lo hicimos prácticamente con las experiencias de cada uno de los proyectos de los 4, ¿sí? Que tienen, digamos, muchas concordancias y se comunican, digamos, hay un grado de comunicación entre un proyecto y el otro. Entonces, es como tomar todo esto que ya hemos, digamos, todo lo que conocemos de cada uno de nuestros territorios que hemos explorado a través de las interfaces, ¿cierto? A través del reconocimiento y el encuentro con esos personajes. Entonces, lo que hicimos fue conjugar, digamos, esas 4 experiencias y crear un barrio que tiene unas características, por eso Barrio Común, en las que coinciden, si bien están en las mismas, en 4 ciudades distintas, coinciden por sus orígenes, por las formas, digamos, por los personajes que conviven allí, que fueron sus fundadores, por las historias de vida que, digamos, coinciden en términos de cómo llegaron, que primero fueron, digamos, unos asentamientos colectivos, asentamientos ilegales, ¿sí? Colectivos en los que en muchas ocasiones, y que bueno, con el tiempo se fueron, digamos, reconociendo, pero también llegamos a la conclusión de cómo
esa historia es cíclica y se va repitiendo, ¿sí? Entonces es como con base en esas 4 experiencias, el usuario, ¿sí? El usuario que es un explorador, lo definimos, ¿cierto, Ana? ¿Cómo fue que lo definimos? Usuario explorador. Un explorador urbano. Un explorador urbano va conociendo, digamos, los relatos y las historias de cada uno de estos barrios que confluyen en uno que es el barrio común. Sí, la idea era como generar Sí. una red que entonces uno se puede conocer, digamos, de estos diversos lugares, pero en este espacio unido también se encuentran las experiencias, se encuentra, digamos, los trabajos comunitarios, o sea, digamos que se colapsa en un micromundo de relatos. Sí. Ellos tendrían, estos barrios, me queda la duda, tienen como una realidad común, pues en términos socioeconómicos o digamos que son diversos. No, tienen, o sea, aunque sean diversos, tienen muchas cosas en común en la forma en que se han consolidado, pues vienen como de asentamientos ilegales en teoría, o sea, son poblaciones que se han hecho a sí mismas y han hecho sus barrios. Entonces creemos que ahí es donde se nos volvió como, bueno, hay un barrio común y cómo este apoya al otro y cómo podemos, al inicio pensábamos como una especie de galería, tanto galería como de mercado, como galería de exposición, ¿cierto? Donde ahí uno puede entender de alguna manera que en la diferencia somos súper comunes y que las luchas son similares y que si aquí se están haciendo unas cosas, se pueden conectar. Nos dan un ejemplo, como un taller que pasa en Medellín, se conecta en otro lado y los habitantes, porque también los 4 de alguna manera coincidimos en que nuestro interés no es solo como grabar la comunidad, hacer unas cosas, sino tejer con la comunidad. Entonces también ahí cómo se pueden tejer relaciones. Lo mismo, pensábamos que en las comunidades en las que estábamos, por lo general hay emprendimientos o hay como cosas económicas que también como desde este barrio común uno podría poner a circular eso, o que la gente pueda comprar. Súper. Y aunque hayan diferencias, dale. Que aunque hay diferencias, por ejemplo, el barrio en el que yo vengo trabajando, que es en Villavo, que es un barrio más nuevo, hay aprendizajes en los otros barrios que entran en comunicación y que pueden servir para las personas de las distintas comunidades. Sí, a mí me parece importante revisar en la metodología. De hecho, les podría compartir cosas como nosotros utilizamos metodologías etnográficas. Cristian, se cortó la señal, entonces no te escuchamos. Sí. Es que estamos con datos y entra una llamada y se cae la señal. Esos son la nueva realidad. ¿Ahí me escuchan? Sí, bien, mejor. Ok, no, les estaba diciendo que nosotros utilizamos metodologías etnográficas en donde hacemos como cierta traspolación, ¿cierto? Como al arte, ¿no? Al arte y a la creación. Entonces, yo les recomendaría, digamos, en esta metodología, les podría compartir la metodología de micromundos, que es una metodología que desarrolló la universidad en un grupo de investigación que estuve en la Universidad de Caldas, que se llama Micromundos de Aprendizaje, que también es una metodología experiencial transversalizada por lo que se conoce como la IAP, ¿no? No sé si han escuchado esta, de la investigación, acción, participación, que permite finalmente entender las dinámicas y la cotidianidad de una comunidad en particular, a partir del encuentro, pues, como con las personas directamente. También hay una que les podría servir, que es digamos, las cartografías, la cartografía social. También tenemos ahí algunas documentaciones importantes. Nosotros, por ejemplo, la cartografía la utilizamos para crear el documental en realidad virtual, que se llama Saberes que crean territorio. Ese documental también se los vamos a compartir, yo creo que la próxima semana. Y ahí van a notar que la cartografía
la cartografía social, nosotros la llamamos cartografía 360, como para apropiar un poco el nombre, van a notar que se encuentran finalmente las voces de la comunidad, ¿no? Finalmente la comunidad es la encargada de construir el relato. Nosotros recogemos esas voces y ya armamos el guión, ¿cierto? El guión para realidad virtual a partir de lo que ellos construyen. Y lo otro, bueno, no, ya lo mencionaba. Aquí es importante mencionar que en la IAP, que es esta investigación, acción, participación, que se origina pues como con todas las reflexiones de Falsborda, por ejemplo. Actualmente las retoma Arturo Escobar. Yo no sé si Holanda ha conocido un poco la perspectiva de Arturo Escobar. Tanto Falsborda como Arturo Escobar, porque Falsborda es como el pionero, ¿no? El pionero. Ajá. Arturo Escobar es el referente, digamos, colombiano, también es de Manizales, el hombre. Nosotros hemos utilizado pues como mucha su perspectiva, sobre todo en términos de las prácticas del buen vivir, ¿no? Y el diseño de lo comunal. Entonces, a partir del diseño de lo comunal, pues uno encuentra y hace todas estas relaciones que nosotros llamamos, es como más cuestión de denominación, ¿no? Lo que nosotros llamamos encuentro de interfaz, ¿cierto? O la interfaz social, pues Arturo Escobar lo llama, digamos, el diseño comunal, diseño de lo comunal. Entonces, bueno, toda esta información que les estoy dando la podríamos compartir también en el Classroom, ¿listo? Sí, y de hecho ahí viene lo de caminandar, del sentipensar, ¿no? De Arturo. El sentipensar es loquísimo. Y ahí falta una cosita como para cerrar, que ya se propuso al final. Sí, yo creo que Adrianita yo siento que no lo explicó muy bien, es que cómo podemos conectar a partir de un espacio. Por ejemplo, estamos en Villavicencio, las madres de Villavicencio, y una madre de Villavicencio se asoma a la ventana. Ya esto es como una cuestión de cómo lo mostraríamos, esa forma. Entonces se asoma a la ventana y de pronto mira el barrio Moravia. Pero mirar, digamos, a partir de un referente en Medellín para ubicar a la persona. Y de pronto quien está, la señora o el señor que está en Moravia, en su casa pequeña, sale a la puerta y se encuentra con un barrio del distrito de Agua Blanca, ¿sí? Y así con los barrios que está trabajando Julián. O sea, como hacer un recorrido espacial para conectar los 4 espacios y que hayan, digamos, esa conexión también desde lo visual y desde la forma. Buscar puntos de encuentro. Ese suena un proyecto que, bueno, todos, pero así en este momento en el avance de la presentación que tienen, suena un proyecto que puede ir a pitch perfectamente. O sea, es un proyecto que si lo quisieran desarrollar, digamos, al final del día, se puede ganar una convocatoria, pues, sin problema, porque suena muy interesante y abordando cosas que a los diferentes ministerios, por ejemplo, que ahora están apoyando mucho estos productos, les interesaría, ¿no? Que son construcción de paz, desarrollo territorial, incluso pueden hasta tocar soberanía alimentaria, porque muchos de estos proyectos comunitarios se atraviesan por allí. Pero bueno, yo creo que seguimos con los otros grupos, si no nos quedamos con cada uno enamorados de los proyectos. Solo una pregunta, ¿me puedes con ese término de sentipensar lo vamos a desarrollar después? O sea, ¿vamos a entenderlo? Pues es un concepto de Arturo Escobar, que es uno de los autores con los que estábamos charlando ahorita, y es una cosa muy bella que él desarrolló en su trabajo incluso en el Pacífico y con comunidades campesinas, que lo ilustra muy bonito. Lo puedes buscar o igual les podemos compartir información, sí, que es la reunión de la acción y el sentir de las personas, sobre todo en los entornos en relación con los territorios, y habla de este desarrollo del tejido, de conectar a todo lo que es del ser y del ser comunitario. Entonces, bueno, yo me enredaría de pronto abordando más en profundidad, pero si quieres podemos compartir toda esa información en el grupo claro. de Arturo Escobar, y tú lo Okay. buscas allí como se Falsborda, ¿no? Falsborda es el que propone, o sea, inicialmente el que propone lo de sentipensar es Falsborda. Y lo retoma Arturo. Bueno,
saltando a los dos, pero ahí lo puedes, y es una anécdota sobre los campesinos, entonces es muy, muy bonito. Igual les podemos compartir si les interesa la bibliografía. Yo tengo casi todo eso en PDF. Entonces los podríamos Oye, colgar. agradecido totalmente, de verdad que Claro. es muy importante, ¿no? Es muy bonito, de hecho eso fue nuestra inspiración, que de hecho fue saliendo, pues, digamos, como algo emergente de la investigación, porque cuando nosotros planteamos los encuentros, los llamamos bitácora de encuentro. Entonces, cuando la comunidad, digamos, y todos los actores red, digamos, que estuvimos ahí participando, en algún momento el líder comunitario Santiago Valencia me llama y me dice, profe, yo ya entendí eso de la bitácora. Me dijo así, para nosotros esa bitácora la llamaríamos caminandar, para nosotros es el caminandar. Entonces, claro, en ese momento fue revelador porque ellos conceptualizaron, ¿cierto? Lo que nosotros entendíamos lo conceptualizaron muy bien desde su propia cosmovisión, ¿no? El caminandar, me explicaba Santiago que, por ejemplo, en el territorio hay varios caminos, ¿cierto? Hay como varias posibilidades, pero uno es el encargado de elegir por dónde lo va a caminar, ¿no? Cada uno de esos caminos. Entonces es un concepto, de hecho, del Pacífico que es muy poderoso, ¿no? Que para nosotros fue muy poderoso y por eso el libro quedó con ese nombre, Caminandar. Está muy bien. Y ese concepto, ya así como para cerrar, ese tipo de experiencia tiene resultados, tienes cómo mirar cómo el individuo cambia, todo eso, ¿tienes cómo ese caso? Sí, pues ¿Está medido? Sí, de hecho nosotros tuvimos que diseñar bueno, y tuvimos que apoyarnos en varias personas para diseñar todas estas, bueno, lo que llamaríamos como mediciones sociales de los impactos de la investigación y el proceso con la comunidad, que fueron más o menos 6 años y que continúan ahora de otras maneras, pero seguimos en contacto con ellos. Lo podríamos ver Lo podríamos ver, pues esto la atraviesa, próxima ¿no? semana, sí. Finalmente es transversal y también por el enfoque de la gran cantidad de proyectos que ustedes tienen, creo que casi todos, Claro, todos tienen claro. ese enfoque de lo social. Claro, porque lo más importante de todos estos proyectos es utilizarlo para que transforme el individuo, no transformar el individuo, pero crea conciencia, que es lo que importa, ¿no? Porque si no hacemos un proyecto para nada más, qué show y tal, no, tenemos que tratar de transformar, porque con este mundo que tenemos hay que tratar de sembrar algo. Sí, y las transformaciones son en todo sentido, es decir, para mí particularmente, pues yo a partir de esta experiencia, de este encuentro con estas interfaces, con estos mundos, como decía ayer, son mundos de vida disímiles que para uno es extraño, ¿cierto? Entenderlos, para ellos también es extraño entender un poco nuestra cosmovisión y nuestros mundos de vida, pero hay aprendizajes. Yo creo que más que transformaciones, en mi caso yo generé, digamos, unos aprendizajes pues muy valiosos, ¿no? Sobre todo en el respeto y el reconocimiento de lo social, ¿no? Como una categoría transversal a todo el proceso comunicativo y estético. Y sobre todo al respeto, digamos, con lo natural, ¿no? Con el entorno natural, que cada uno de nosotros, digamos, desde las ciudades, pues como que no hacemos esa distinción de lo natural como un actor social clave, ¿no? Bueno, hay cantidad de cosas que podríamos ir abordando ya a partir de la próxima semana. Gracias. Gracias, Braulio. Entonces, continuamos con el siguiente grupo. ¿Quién quiere? Bueno, podemos ser nosotros de Historia y Paisaje. Lenny, listo. Lenny. Sí, bueno, lo primero es decir a mis compañeros que ya tienen en el correo el borrador del archivo que generamos hoy del Word. Listo. Gracias. Vale, y a ustedes. Y lo segundo es que nosotros empezamos a desarrollar a partir del objetivo principal, no tanto título y los puntos que hay antes. Entonces, bueno, a partir de ahí exponemos y
pues que se quede pendiente. Muy bien, entonces objetivo principal, evocar la historia a través de los paisajes sensoriales. Bien, entonces esos paisajes sensoriales son el arquitectónico, que a su vez está inmerso en la naturaleza y se puede también expresar a través del sonido. El aéreo, que es el paisaje aéreo, que se evoca también a partir del sonido y de relato con texto. Luego el paisaje natural, una montaña en concreto, la imagen de una montaña que también se crea con el sonido. Y luego está el paisaje fotográfico, que a su vez, fotográfico histórico de los años 60, que a su vez contiene personajes que habitan y que cuentan historias, relatos. Bien. Nuestro personaje es un espacio genérico. El espacio en general, o sea, cada espacio. Y luego nuestro rol de usuario sería, bueno, momento, el shoreline. En el shoreline nos ha pasado lo mismo que creo que al primer grupo, y es que tenemos preguntas que todavía no terminamos de definir cuál sería, pero podría ser una: ¿cómo actualizarías el pasado en el presente para interiorizar y rescatar la historia? Esa sería una pregunta. Otra pregunta sería: ¿qué traerías del pasado para interiorizar y rescatar la historia? Y otra es: ¿cómo viajarías en el tiempo a través de los espacios comunes? Que esa sería más aplicada al de la tertulia, ¿no? Al paisaje del Museo de la Tertulia. Muy bien, y luego el rol de usuario sería un explorador no humano. Según cada espacio, pues podría ser un árbol, en el caso del espacio de los años 60, sería un río, en el caso de la tertulia, sería una hormiga, en el caso de la montaña, y sería una pantalla para escribir, en el caso del espacio aéreo. Ya está. Bueno, hasta ahí hemos desarrollado, nos falta, claro, pulir. Genial, pues se oye muy, muy interesante. No sé si quieran decir algo más como para nosotros dar algunas ideas, comentarios. Mis compañeros, ya dejo la palabra a mis compañeros y por lo que haya podido faltar. Bueno, un poco creo que lo que estamos tratando es evocar un viaje, ¿no? Un viaje al tiempo, un viaje al pasado, pero yo hablaba del no tiempo, no hay tiempo. Y ese supuesto evidente está habitando elementos conectores que nos ayude a hacer ese viaje y un poco lograr esa sensibilización para concientizar o para cambiar o para pensar o para crear una acción, ¿no? Algo de impacto, creo yo, porque si algo tenemos es que creo que me gusta mucho la idea de hacer un transmedia para generar impacto, como ustedes lo han hecho. Entonces, por ahí sería como un poco lo que estamos tratando en el grupo, ¿no? Ok. Listo. ¿Alguien más quiere comentar algo del grupo? Sí, que creo que hay un concepto que es el de que el paisaje sonoro conectaría por dentro todos esos espacios, y precisamente se relacionaría con ese estado de no tiempo en el que podemos encontrar y entender más cosas, entre otras la historia, al que se refiere Braulio. Listo. Adriana. Ya. Bueno, listo. Bien, por mí ya está. Ok. Pues a mí me parece pues, algo muy, muy interesante, sobre todo el tema de, o sea, ahí hay muchas cosas que se pueden relacionar y que ustedes plantean que se van a relacionar, como son los elementos, ¿cierto? Esos elementos, digamos, de la naturaleza. Entiendo que están muy conectados al sensorium, ¿cierto? Como a lo sensorial. El espacio-tiempo,
digamos que son variables también muy importantes, que me parece que son muy importantes en el trabajo y que de alguna manera podrían determinar también la narrativa, ¿no? Como poderse mover tanto en el espacio como en el tiempo, ofrecerle esa posibilidad al usuario, pues sería increíble. Y algo que me gustó mucho de la propuesta es involucrar a actores no humanos, ¿cierto? Como que esos actores no humanos finalmente tengan la posibilidad de contar la historia, ¿no? Eso es un poco como que lo que entendí. Ahí el tema, digamos, específicamente con el paisaje sonoro, bueno, nosotros hemos hecho ejercicios, digamos, de paisaje sonoro. Yo no sé si ustedes han podido, digamos, ir por ejemplo, a la presentación de obras del Festival Internacional de la Imagen, donde hay digamos, un componente muy, muy fuerte del paisaje sonoro. Pero digamos que la concepción también del paisaje sonoro empieza a cambiar, porque uno de entrada creería que el paisaje sonoro es solo sonido, ¿no? Que de hecho existen obras donde se generan espacialidades, digamos, sonoras, solo utilizando el recurso del sonido, pero también uno encuentra obras que interrelacionan otros medios, ¿no? Y otros sentidos. Hemos visto también muchos paisajes sonoros que involucran el componente visual, por ejemplo, y otros paisajes sonoros que involucran los otros sentidos, por ejemplo, el gusto, el tacto y el olfato. Entonces yo no sé hasta qué punto ustedes pretenden amplificar ese sensorium más allá del auditivo. Es como una duda que me queda, no sé si lo han contemplado. Todavía estamos muy jotos. Okay. No hemos llegado no hemos llegado todavía a la de Andy Warhol, pero sí, yo creo que sí. Va por ahí. Vamos a ver. Pero tomamos nota. Está muy chévere y bueno, y me imagino muchas cosas, ¿no? Que ustedes también, uno un poco el ejercicio que hace cuando tiene ideas, cuando está, digamos, en el mundo virtual, que recordemos que es como el mundo de las ideas, hay que buscar la manera de visualizarlas, ¿no? Por ejemplo, ya les contaba, para mí me queda mucho más fácil visualizar mis ideas dibujándolas, ¿no? Como dibujándolas. Y en el caso de las instalaciones, nosotros descubrimos unos programitas que utilizan los arquitectos para hacer modelado 3D. Entonces, ya nos volvimos como un poco expertos en modelado 3D para visualizar las instalaciones, cómo van a quedar, por ejemplo. Entonces, claro, la instalación no está realizada, pero uno sí las puede visualizar en el mundo virtual, ¿no? Entonces, eso ha sido algo muy interesante, ¿no? Que nos ha pasado. Eso sería, Cristian, más o menos como cuando uno ve esos comerciales de las casas que venden y que uno entra como a la casa en 3D. Exactamente. Tal cual. Hay unos muy sencillos también, si a alguien le interesa, les podemos compartir un par de nombres que realmente son muy fáciles de manejar. Sí, chévere, porque me pregunto igual eso, ¿no? Digamos, si es SketchUp, Unity, ¿qué tipo de software están manejando? No, es uno que descubrimos ahí muy, muy sencillo, que es multiplataforma, de hecho es open source, que se llama Sweet Home 3D. Se los podríamos dejar. Tenemos que hacer todo el ejercicio del repositorio de plataformas, ahí vamos subiendo plataformas. El repositorio de plataformas útiles. Sí, chévere. Y de... Sí, porque estaba mirando una librería. Si quieren, les enviamos miren, acá está. Este vínculo para que si quieren de pronto cacharrear. Es muy fácil. Pero es tal cual lo que plantea Holanda, ¿no? Es muy utilizada en la arquitectura para visualizar los proyectos. Entonces, claro, un proyecto arquitectónico es fundamental hacer este ejercicio de visualización, por eso se llama modelos, ¿no? Como modelados 3D, para que tanto el arquitecto como los ingenieros como los usuarios pues puedan tener una visualización del proyecto, ¿no? De qué encuentran al interior del edificio a nivel arquitectónico, qué encuentran en los exteriores, ¿cierto? Eso mismo lo utilizamos nosotros para visualizar las instalaciones. Entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo,
visualizar cómo van las pantallas dentro del espacio, qué tipo de sensores va a utilizar, cómo disponemos los elementos, si de pronto hay algún elemento de orden objetual, simbólico, una silla, qué sé yo, una mecedora, el trabajo con luces, el trabajo con texturas, todo eso lo puede uno visualizar con este programita que, como les digo, es muy sencillo, si lo quieren probar. Es muy fácil y les permite eso, jugar un poco, soñarlo y empezar a planearlo también. Ustedes pueden ponerle ahí las medidas. Entonces, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes que cuando se ganan una convocatoria o les abren un espacio en algún lugar para que puedan planear e ir organizando pues como los elementos, es muy útil. Si les gusta, lo pueden ir jugando pues como... Creo que se envió solo a... ya. Ahí Bueno, está para todos. sigamos porque... Listo, siguiente grupo. Siguiente grupo. ¿Quién sería? Voluntarios. Por acá yo tengo el pantallazo. Nosotros, Moy, dale. Adelante, Luisa. Está bien. Dale tú. Listo. Luisa. Listo. ¿Del grupo de cuerpos? Sí. Moy, entre los dos, yo te apoyo. Ok, va. 2 segundos, ya está. Bien, ejercicio. Esta primera parte no la acordamos en el grupo, la estaba tratando de redactar, pero pensaba que iba a ser el siguiente grupo, pero no, ¿verdad? Ya estamos aquí. Entonces, esta primera parte que no acordamos es sinopsis, en el que activismo sociocultural de personas desde la diversidad funcional, diagonal, discapacidad. ¿Para qué? Para hackear algunas de nuestras ideas en relación a las personas con diversidad funcional, discapacidad, haciendo evidente y radical el voltear la tortilla a los prejuicios con los que andamos y nos relacionamos en nuestro cotidiano. ¿Cómo? Generar choques, impactos, hackeos en los relatos con los que se discrimina, con actividades multipantallas offline, online. Título: Espejos de obsidiana digital. Shortline: lo normal es nuestra mirada normalizada. Vamos a hackearla. Objetivo: hacer evidente las imposiciones en la construcción de nuestras miradas. Personajes desde la diversidad funcional. Grupo objetivo: hombre blanco heteropatriarcal. Es una acción nativa y el rol es el de autohackeo. El canal es híbrido. Se ocupan los prejuicios que lleva a la persona en su cotidiano, el espejo en casa y las pantallas online en su papel de espejos de obsidiana. Eso. Genial. Maravilloso. Suena muy bueno. Suena supremamente conceptual, pero al mismo tiempo aterrizado. Obsidiana la conocimos en México. Bellísima. Muy bonita. Sí, Y los artesanos, conocimos un taller de un artesano que trabajaba la obsidiana en Teotihuacán. Sí. En Teotihuacán. Sí. Bellísimo. Bueno, y entonces la idea es que nuestro usuario, espectador principal, sea esta persona a la que queremos hackear. Que se autohackea. Dale, Luisa. Sí, no, que lo que hablábamos mucho era de estos prejuicios, digamos, ante la diferencia, y lo que estábamos hablando entre todos era cómo hacemos que el otro se ponga en los zapatos, digamos, de estos personajes de diversidad funcional que a veces son mirados como el diferente, o digamos, hablábamos mucho de esta palabra de el discapacitado, como ya solo las palabras generan el yo soy más, porque tengo esta capacidad que tú no tienes, pero entonces, ¿cómo enaltecemos esa diversidad funcional y cómo a través de la obsidiana, que digamos es una piedra tan poderosa que también jugamos con una pantalla negra, cuando la pantalla se pone negra, pues te ves tú en la pantalla. Y un poco la obsidiana también sirve como espejo y como piedra
tiene el poder también de mostrarte tu sombra. Entonces queríamos jugar con esa metáfora que cumple la obsidiana en este caso. Con esos elementos que ustedes tienen ya empiezan a sugerir lo que seguramente va a ser otra de las partes de la guía que tenemos que llegar allá, y es el diseño. El diseño a todo nivel, el diseño de la información comunicacional, pero también el diseño que involucra todo lo estético, ¿no? Entonces ya hay como unos objetos, no sé si decirles mágicos, que se usa mucho pues, en el lenguaje transmedial, en objetos mágicos en el sentido de que son objetos que nos sirven como para llevarnos a otros lugares o que son conectores. Y la única duda que en este momento me surge es que nuestro usuario espectador no sé si necesariamente va a querer ser hackeado o si voluntariamente o fácilmente va a llegar a la web o a la plataforma que ustedes propongan, a la plataforma madre, porque es una persona que ya sabemos que tiene una serie de prejuicios, una posición, una estructura. Entonces, creería yo, llegaría a pensar que el contenido que ustedes nos proponen llegaría más a personas que incluso tienen las mismas curiosidades o las mismas intenciones del concepto. No sé si me explico. Es como, ¿cómo van a llegar a ese personaje? ¿Cómo van a lograr que ese personaje consuma el contenido siendo precisamente aquel que está como tan del otro lado? Y era una pregunta que surgía, de hecho, José, no sé si quieres hablar, que también hablabas tú de eso, de cómo era medio engañoso porque te estamos hablando en tu idioma y ya después te salimos con ese, o sea, no seremos tan directos. Ese autohackeo que proponemos es más al interior de la propuesta, pero la idea sí es ser como mucho más suaves y hablar en tu idioma y un poco jugarte a esos prejuicios y después ya chocarte con ese espejo del diagnóstico. Hablábamos mucho de cuando se diagnostica al otro, cuando yo diagnostico, de cierta manera me estoy autodiagnosticando. Entonces, Sí, un poco correcto. jugar con eso. Esa es la Muy idea. interesante, y de hecho jugar con el engaño no está nada mal, ¿no? Engañar al espectador y al usuario es finalmente el diseño que estamos haciendo, engañarlo en el sentido de que le estamos creando un performance análogo digital, y está Sí, bien, por tanto lo toquen. sería algo muy, muy sutil en un principio, no sería directo. Trataríamos de que el espectador llegara un poco engañado y con la idea de que es otra cosa, y lo iríamos llevando poco a poco, a pesar de que discutíamos que tal vez no podemos tener el control sobre la experiencia, digamos, completamente, pero en el momento de poderlo ir caminando con las imágenes, con los sonidos, con lo que estamos tratando de componer, y en un momento en el que ya lo tengamos como hipnotizado, como en la onda de que es otra cosa, ¡boom! Hay un choque, está el espejo, está la confrontación, generamos esa disrupción para que encontremos como ese mensaje y que él lo construya. Y creo que viene el proceso propio de construcción, de que con ese choque él comience a hacer un cambio estructural o genere una sensación distinta que lo lleve a replantearse un poco todos los conceptos y esas ideas con las que viene cargando desde atrás. Está muy bueno. Es como ese dulcecito que en el centro es bien ácido, como que al principio le das el dulce y ya cuando lo muerde encuentra ese ácido, más o menos así, sería la metáfora. Sí. Por ejemplo, las narrativas en primera persona que son, por ejemplo, estas de realidad virtual, que utilizamos en realidad virtual, que finalmente nos permite encarnar historias, ¿no? Estas narrativas en primera persona, digamos, hemos tenido muchos ejercicios, por ejemplo, esta del hipnotizador, ¿cómo se llama esa obra? Que se me olvida, bueno, el hecho es que es como un psicólogo que va llevando al usuario por distintos caminos. Fobia se llama. Se llama Fobia la obra, que se le hicieron a un grupo de estudiantes, pues en realidad virtual, una historia encarnada. Y finalmente uno como realizador pues puede llevar al usuario por estas sendas, ¿no? Hay otra, por ejemplo, del chico médico, no sé si recuerdas, el chico médico que, bueno, entra el usuario al consultorio
y el médico le dice de que se va a morir, por ejemplo. Entonces, claro, te mete en una situación así como medio muy rara, muy densa, muy incómoda y uno se la cree, ¿no? Pues como usuario se la cree y a partir de ese prejuicio, lo que dicen ustedes, pues uno puede empezar a generar transformaciones en la narrativa, ¿no? Es como meter al usuario en una película y después tratar de sacarlo, ¿no? Como de confrontarlo. Está muy, muy chévere la idea. Ahí Mira, tienen... Cristian, ¿puedo Sí. aportar algo? Claro, Mira claro. que eso me recuerda mucho ese happening de por allá de los 60, 70, no recuerdo muy bien, pero de Fluxus, que era el ataúd y entonces estaba abierto el ataúd y el usuario, o bueno, el espectador se arrimaba a ver el ataúd y en lugar del vidrio se encontraba con un espejo. Sí, un poco como de la confrontación de uno con uno, ¿no? Es de hacerse uno mismo espejo, ¿no? O cómo me hago espejo en ese otro. Es muy chévere esa idea, la que ellos tienen, muy Sí, bonita. sí, está muy bueno. bacana. Bueno, y Holanda pone un tema que es fundamental y es el tema de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en estas obras de arte conceptual, pues ustedes notan que, o en estas instalaciones, pues notan que son tecnologías análogas, ¿cierto? Que perfectamente uno con una tecnología análoga puede lograr muchas cosas en términos comunicativos. Es decir, no necesariamente tiene que ser digital, ¿no? O 100% digital. Sí, está muy chévere, la verdad, la idea. Ahí sería interesante también que en su momento de la planeación se empiecen a plantear el componente de la retroalimentación, si les interesa, que creo que por la naturaleza del proyecto sería interesante. Entonces, ya vamos a llegar a ese punto, pero empezar a preguntarse si nos interesa una retroalimentación del usuario espectador y qué tipo de retroalimentación. Si queremos que nos envíe un comentario o una foto, o una reflexión, o un texto, o una imagen, algo si les llega a interesar esa retroalimentación un poco también para, no sé, la palabra no sería medir, sino más bien como para sentir o recoger el impacto que puede llegar a producir ese engaño o esa narrativa que ustedes de pronto están planteando. Eso aplica para todos, ¿no? Pero particularmente para ustedes, por lo que están planteando, de pronto puede ser importante empezar a preguntarse por la retroalimentación. No sé si... Bueno, muy bien. No, un último, bueno, muchas gracias por sus comentarios, están de lujo. Y les cambio la de mentir por paradojas, ¿no? Por paradojas y contraparadojas. A mí me fascinan las paradojas, así que voy a estar súper pendiente porque es una de las cosas que más me gustan. Vale. ¿Y qué referencia nos dijeron? Perdón, no alcancé a apuntar. Pues tenemos como varias de las narrativas que hemos hecho, pero es más como desde lo narrativo, ¿sí? Es que nos toca organizar un poco todo el material para no enredarlos y para ahora que ya sabemos cómo se va acotando, ya podemos categorizar. Entonces, estos referentes les pueden servir por tal. Esa promesa la vamos a cumplir lo antes posible para que puedan empezar a ver. Y por supuesto los compañeros, ¿no? Si dicen como, ay, yo creo que esto les puede funcionar, chévere que también hagan esos cruces de información, entonces les vamos a pasar como lo que mencionamos de las que hicimos en realidad virtual. Ahí sería básicamente las experiencias, o sea, es que la tecnología finalmente de realidad virtual pues nos permite eso, permite finalmente jugar con la subjetividad de cada persona y cada persona finalmente lo asimila pues, de distinta manera, ¿no? Podríamos mostrarle las narrativas en realidad virtual que finalmente son historias lineales, es decir, es una estructura narrativa lineal, pero aquí un poco la diferencia es que involucra el sensorio, ¿no? Y entonces, al involucrar otros sentidos, pues genera otro tipo de comunicación, ¿cierto? Otro tipo de inmersión en los usuarios, que al ser, digamos, lineal, pues genera otro tipo de cosas. Y podríamos compartirles un videojuego, bueno, un juego que hicieron como trabajo de grado de estudiantes de comunicación de la Universidad del Valle. Un juego muy interesante que plantea pues como la metáfora también del laberinto. Ese es un trabajo de grado que
que me pareció pues como muy interesante y que plantea puntos de vista bien disímiles, ¿no? Como dependiendo de las formas como se navegue, digamos, el juego, es como un juego de realidad alternativa, pues esto implica, digamos, el nivel de apropiación y el nivel de interpretación del producto. Es decir, no es una sola línea, sino que hay múltiples formas de interpretarlo. Todos estos referentes, entonces los vamos a ir colocando ahí en el Classroom. Como dice Cami, claro, está chévere porque también depende de lo que ustedes están pensando, ¿no? Como que están proponiendo. Mil gracias. Mil gracias. Listo. Seguimos con el otro equipo. ¿Nos falta uno? Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Sí, nosotros. Listo. Entonces ahí ya vamos cerrando. Claro, pero no sé si querías tú comentar. Sí, aunque mi internet no está muy bien, pero Dale. Como quieras. O dale, yo te completo. Yo tengo aquí el No, documento. dale, creo que tú sabes más. Ok. Dale, que si se empieza a entrecortar ahí, entre todos nos ayudamos. Bueno, buenísimo. No, un poco nosotros estamos planteando más como una instalación, ¿verdad? Un poco lo que estábamos hablando es buscando un poco la parte como performativa, digamos, del sonido y esta posición como de escucha del usuario, ¿verdad? Pero una escucha un poco que queremos reflexionar sobre esta posición de escucha que tenemos, ¿no? Entonces, un poco el Shortline lo planteamos con la pregunta de cómo consumimos el sonido y justamente, bueno, estuvimos un poco discutiendo sobre este término del consumismo, ¿verdad? Y porque los diferentes proyectos que son como, digamos, con estos personajes principales que sería la papa, la radio y el LP, ¿verdad? Como estos objetos a través de los cuales queremos generar sonidos, ¿verdad? Y entonces no sé si alguien quiere ahora completarme y explicar un poco tal vez esta instalación un poco loca entre la papa, la radio y el LP. Cuando hablas de papa, ¿es una patata o una papa de papa? Una papa, ajá. Papa. ¿O es algo de sonido? Una papa, no, de la agricultura, ¿no? Una papa, ajá. Sí. Ok. Tengo curiosidad. Sí, está un poco... Está un poco loco. O sea, está un poco raro como ahorita que se menciona así, pero en realidad pues fue como tratando de encontrar los hilos comunes entre los diferentes proyectos y bueno, son como que quizás en la papa se encausa como todo el asunto de las voces, ¿no? Que es el relato que se genera a través de las personas que generan o que producen estos alimentos, que es principalmente pues voces campesinas, el asunto de la radio de las radios comunitarias, que es el trabajo o el proyecto de Wanda y de Carolina, y el asunto de los bares como de viejitos que ponen discos de LPs, que es el proyecto mío, y bueno, como que al final parece que son como cosas que son como completamente distantes, pero creo que lo que veíamos que los une, que es una propuesta de que plantean diferentes formas de una escucha a partir o como un reto al consumismo, ¿no? Es decir, que quizás podemos consumir una papa transgénica, ¿no? Pero a la vez también podemos consumir una papa hecha de otra manera, ¿no? Con procesos más artesanales o con una agricultura, pues, que está más enraizada como a las culturas populares, ¿no? El asunto de que no es lo mismo consumir la radio comercial que una radio comunitaria hecha con un fin específico, que quizás no intervienen tanto modelos pues redituables, ¿no? Y en el caso mío también es el asunto de la música, que quizás es como una memoria a la forma de cómo escuchan las personas de antes o los viejitos, pues, que quizás como que la música que escuchan como que se mantiene, nunca, o bueno, van cambiando pues en la forma en la que, o no cambian tanto las canciones en las que escuchan, ¿no? Como que siempre se mantiene se mantienen escuchando algo
quizás en un reto al modelo desechable que hacemos normalmente, ¿no? Que tenemos más en estas generaciones. Entonces, pensábamos como este reto de, bueno, ¿cómo podemos involucrar a los participantes y a las participantes a entrar en un modelo de escucha que no sea necesariamente consumista o que se haga estas preguntas, ¿no? Sobre el consumismo, sobre la forma en la que se consume, pues tal cual el sonido o cómo a través del sonido podemos plantearnos formas de escuchar diferente o de consumir diferente. Y bueno, no sé si Wanda o Edwin quieren explicar la instalación. O bueno, lo que pensábamos, digo que también no lo tenemos como tan aterrizado, pues al final es como las ideas que van saliendo, era como justo a través de estos objetos, ¿no? Que Edwin lo que planteaba con su proyecto era como, bueno, podemos, por ejemplo, como hacer una especie como de escena, ¿no? Donde la gente a través de otros sentidos también tenga otro tipo de participación, pero al final es importante como el asunto del relato, ¿no? El asunto de la palabra. Y entonces ahí es también cuando se une como el asunto de la performatividad. Yo lo pensaba con los discos, ¿no? De como poner un disco de LP y quizás la espera que uno tiene al poner esto, que es pues que escuche una canción, ¿no? Quizás uno ve un disco y escucha una canción. Y Wanda plantea, bueno, pero ¿qué pasa si de repente en vez de escuchar la canción empezamos a escuchar relatos, ¿no? Como quizás de los campesinos o de voces que necesitan ser escuchadas y qué tipo de voces, ¿no? Entonces sería como un tipo de participación en donde hay como una disociación entre la espera, la performatividad que uno está realizando al momento de estar siendo parte de una instalación donde ya tenemos como ciertos rituales ligados a la forma de poner un disco, de bailar, de comer, pero cuando hay una disociación y el sonido te transporta a otro lugar, ¿no? Justo como para abrir este espacio de duda, de incertidumbre que te pueda conducir a una reflexión, creo. O no sé si alguien... Sí, súper bien, súper bien. Muy bien Sí, explicado. muy bien. Bueno, y Un 100. me imagino Creo muchas que, cosas cuando creo nos que comentan. ¿Wanda? ¿Está? Wanda. Wanda. perdón, a mí me anda muy mal internet y se me corta. No sé, quizás los compañeros y las compañeras ya lo dijeron, pero pasa también en generar nuevas construcciones de relaciones, nuevas construcciones de sentido, porque esto también tiene que ver con una colonización o representación. Asociamos una radio con ciertos estereotipos, cuerpos con ciertos estereotipos. Entonces, si una papa suena de otra forma, ya empieza a haber un nuevo sentido, una nueva relación. Y lo que también nos parecía interesante en la videoinstalación es que esa multiplicidad de sonidos que iban a ir surgiendo de todos estos elementos dependían de tu movimiento, dependían, o sea, como que el espectador o la persona, como no, como estos sensores de movimiento que son muy particulares de cada uno, también uno al ir descubriendo eso se podía generar tal vez por momentos danzas, porque va a cambiar el sonido, empieza a quizás si todos nos movemos de una forma a generarse una sonorosidad más musical, si nos quedamos quietos un silencio, pero todo con una intencionalidad de búsqueda y de y también de exploración, ¿no? No tal vez generar un sentido lineal de es esto y tiene tal sentido. Está muy buena la idea. Escuchándolos, a mí se me ocurren muchas cosas, ¿no? Esto es como que lo que más me gusta a mí. Respirar. Un poco visualizar como Claro. las posibilidades en términos creativos. Entonces, bueno, yo en algún momento me imaginaba, por ejemplo,
con estos elementos tan disímiles, porque casi que no tienen como una relación muy cercana, pero al momento tal vez de hacer interfaz entre ellos, pues surja la comunicación allí, ¿no? Y los mensajes. Entonces, por ejemplo, me imaginaba, pues sí, digamos un lugar, una habitación, un lugar museográfico, ¿cierto? Como un emplazamiento museográfico, donde estén, por ejemplo, los bultos de papa, una cantidad de bultos de papas por acá, esté el radio en otro lugar y esté el tocadiscos en otro, ¿no? Como una cosa así que la gente pueda, digamos, tomar de alguna manera lo que decían ustedes, de alguna manera descubrir el funcionamiento de la obra, ¿no? Que eso también funciona mucho en las videoinstalaciones. Hay instalaciones donde uno entra y uno finalmente no sabe cómo qué hacer, pero sí encuentra los elementos, ¿no? Y eso es una forma, digamos, de funcionamiento de muchas instalaciones, donde, por ejemplo, si un usuario, digamos, que se da cuenta que hay una papa caída, ¿cierto? Se cayó una papa del costal, pues me imagino que le causará curiosidad tomar esa papa, ¿no? O tomarla y que se rieguen todas las papas. Es decir, eso finalmente generaría unas interacciones ahí que puede que el artista las tenga programadas, pero puede que no, ¿no? ¿Cierto? Y que esa papa la lleve, qué sé yo, al tocadiscos y al momento de darle play, pues se genere unas sonoridades, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay que buscar la manera finalmente de interrelacionar todos los objetos sin descuidar pues como la parte simbólica, ¿no? Porque como estas obras, lo que ustedes pretenden finalmente es hacer una obra abierta, la instalación, o en este caso la videoinstalación, ¿no? Es una de las formas comunicativas como que permiten que finalmente el usuario pueda explorar, ¿no? A diferencia de otros productos comunicativos, la instalación pues te permite manejar el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, pues digamos que es un recurso muy interesante para utilizar. Entonces, lo que les podría decir para cerrar es que se me ocurren muchas cosas, ¿no? En términos visuales Cristian se emocionó, ¿no? y estéticos. Entonces, pues ya sería como aterrizarlos un poco para poder escribir el guión, ¿no? Para poder escribir el guión intermedio. Cristian, Camila, ¿puedo hacer una intervención? Claro. Con respecto a este proyecto, me parece muy chévere porque yo me imaginé, o sea, me imaginé como ya sonando el tocadiscos, o sea, dándole como continuidad a lo tuyo. Se regó la papa, cojo la papa y la papa me remite, digamos, a que empieza a sonar el disco en un tornamesa y en lugar de sonar la música, escuchar las voces de la emisora de HL. Entonces sería como muy rico eso, ¿no? Porque uno esperaría como usuario que uno pone a rodar un disco y va a sonar un tema musical, pero que en ese disco se encuentre, digamos, con las voces o las sonoridades de la emisora, eso sería todo un descubrimiento para uno como usuario. Además, saber que ese disco le está lanzando es otra información que es pues que también es importante para uno. Sí, sería muy chévere. Algo así, ¿no? Como una estantería, tener la estantería de discos del EP y que todos los discos suenen lo mismo, ¿no? Como una cosa así toda... El EP de papa. Sí. No, la verdad, a mí personalmente me parece precioso, entre otras cosas, porque proponen una instalación. Yo soy fan de la instalación, yo he producido muchas, no he realizado muy pocas, la verdad, más desde la producción, pero porque me encanta ver cómo las empiezan a materializar y luego ya cuando está el montaje y cuando llega la gente y empiezan a interactuar con los objetos, las expresiones, las reacciones, todo eso a mí me parece precioso. Ahí lo único que les pediría que ya empiecen como a pensar, de pronto ya lo pensaron, pero en la planeación que vayamos desarrollando, uno de los comillas contra, no sé si contra, pero de las cosas que uno se tiene que preguntar con la instalación es por el registro, por una parte, porque pues a veces tienen un tiempo y un espacio, y por el alcance. O sea, en este caso, por ejemplo, si estamos pensando que el alcance sea, no sé, nacional, internacional,
ese alcance también se va a abordar desde lo digital, harían como una especie de modelado de la misma instalación para que también sea un producto digital interactivo o no, o sea, no porque tenga que ser así, sino solamente para preguntárselo y planteárselo para un eventual presupuesto. Por ejemplo, decir, vamos a meterle toda la energía a la instalación y así está bien, lo cual funciona perfecto, y vamos a preguntarnos por la rotación o la itinerancia de esta pieza. O adicionalmente vamos a desarrollar un producto digital que lo simule o que permita que unos usuarios espectadores digitales también accedan a una variación o a una deriva de la instalación física que combine de pronto elementos análogos y digitales. No sé si se lo han preguntado o si se lo pueden preguntar más adelante y empezar de pronto a pensar. No, como digo, no porque tengan que ser así, sino porque de pronto es algo que quieran considerar o no. No solamente es como eso. Claro, pues creo que no nos los habíamos preguntado y de hecho como que siento que los cuatro pensamos como en un espacio físico, a pesar de que creo que los cuatro estamos en diferentes países. Cada uno está en diferentes países, entonces pues sí, creo que podría ser como interesante también plantearlo desde el terreno digital, no sé. Que a mí en lo personal pues me entusiasma mucho más la idea pues del objeto, ¿no? Como el disco, ¿no? Por ejemplo, no sé, Edwin, que hablaba como de la comida, de esta posibilidad de comer, compartir, pero igual, por ejemplo, Wanda lo pensaba más desde la videoinstalación, entonces quizás pues puede ser como una posibilidad. Pero que no me malinterpreten, no quiero decir como que abandonen la idea de la instalación en ningún sentido, para nada, sino que pensar si lo van a pensar, si no, no es necesario, si lo digital en algún momento puede ayudar a complementar, más de pronto como para la divulgación, un poco de pronto, de la pieza. Entonces, muchos de los artistas lo que hacen es volver la pieza, la modelan y hacen como una versión chiquita en transmedia para poderla de pronto divulgar, promocionar, lo que sea, pero perfectamente ustedes pueden decir, no, definitivamente nos vamos solamente por la instalación análoga o bueno, por los elementos físicos y ya está, y así funciona perfecto y así lo desarrollamos, o sea, solamente para que lo tengan en cuenta en algún momento. Sí, un poco para agregar, lo que sucede allí es que la instalación es una obra de arte efímera, ¿no? Entonces, su característica, la única forma, digamos, de documentarla es a través del video. Que eso, digamos, que es lo que sucede en el caso de la difusión de la obra. Pues uno hace el montaje, ¿cierto? Todo el emplazamiento de la obra en físico, ¿cierto? Así tenga programación, de todo. Pero la única forma, digamos, para documentarlas a partir del video. Entonces uno hace la documentación del video, hace ya, digamos, todo el montaje, la edición de la pieza, ¿cierto? De la pieza videográfica. Y esa pieza videográfica es la que se manda a los festivales, ¿no? O en una página web. Para participar y en una convocatoria, qué sé yo. Es un poco como para aclarar eso. Entonces, en el caso de ustedes tendrían, por ejemplo, el guión de la de la instalación y muy seguramente, posiblemente si lo deciden o no, el guión de ese website o ese portal o como ustedes lo quieran experimentar, con el contenido que nos permitiera de pronto, por ejemplo, divulgar la información. Es solamente. Claro. Sí. O a veces también mandar como instrucciones, ¿no? Me ha tocado como mandar nada más instrucciones como de esta instalación se monta así, se pone esto aquí, esto acá. Sí, también. Eso es una cosa muy importante que seguramente Cami les va a mostrar en la próxima semana, y es el tema de las convocatorias, ¿no? Cada vez los festivales pues tienen más exigencias en términos de las instalaciones, por ejemplo, porque ya piden renders, piden modelos, pues sí, modelos virtuales, modelados, piden recorridos virtuales de la instalación, piden el rider, pues el rider técnico, obviamente, piden un reel de la obra, piden el reel conceptual y el reel del montaje, cómo se debe montar la obra paso a paso. Es decir, son unas cosas de producción que están ahí detrás, así sea una instalación, ¿cierto? Así sea una instalación interactiva. De hecho, hace poco estuvimos en una que nos mandaron los planos del lugar, las medidas, y nos dijeron, mándenos el render de ya montado con las medidas, el plan, y usamos este programita que les compartimos para
para poder montar y poder enviarles a ellos lo que estamos imaginando. También otra Sí. cosa o sea, como que no sabíamos tal vez de qué forma pensarlo, pero que todas esas propuestas de sonido, por así decirlo, sean de registros propios Ok. de personas que habiten, ¿no? O ya sea en ese propio territorio o que estén, que eso tal vez, no sé, esos registros sonoros que después forman parte de esa instalación, deberíamos hacer como una convocatoria como para que se suban, no sé si en una web, o sea, que no sean, o sea, porque justamente em, otra cosa que es poner en valor son los propios registros, ¿no? Claro. Entonces, es eso, de qué forma esos propios registros pueden ser parte de esa instalación que decidimos después ponerle, ¿no? Cambiarle el sentido y que quizás suene una voz en una papa, pero Sí, sí sí. nos parecía interesante que los registros sean propios, ya sea del bar, de los campesinos o de las mujeres de la radio, no registrarlo nosotros, por así decirlo. Está buenísimo, sí. Sí, como crear una base de datos de esos registros sonoros. Claramente, y que eso sea abierto y que quizás, no sé, también como que sea performático. Sí, Hoy es la papa, quizás mañana es el maíz y en vez de ser la radio es otro medio, ¿no? Como que uno así puede ir cambiando esos elementos y esos elementos quizás los propone la gente por también una disputa política, ¿no? ¿Quién pone el valor de la papa hoy? ¿Quién pone el valor del maíz mañana? ¿No? Como, porque en definitiva es algo de mercado, claro. es algo contra el capitalismo en las tres instancias. Sí, sí, está muy bueno agregar, pues tener en cuenta eso que planteas, me parece que sería muy, muy interesante. Está muy bien. Bueno, yo creo que ahí ya vamos cerrando. ¿De pronto falta un grupo o no? Ya terminamos. Lisette, El de memoria 2, ¿no? sí, falta el de memoria 2. Lisette, Ah, bueno, ya para ir cerrando. Sí, yo estoy acá. sí, Listo, entonces cuéntenos cómo va. yo te ayudo. Pues voy a leer la sinopsis. Pues nuestro proyecto, o sea, nosotros no somos 4 proyectos, pues uno que es de comunidad negra, que yo participo, otro que es de las memorias de un atleta que pues fue opacada por el tiempo, que es el trabajo de Yancy, otro que trata sobre la infancia en un lugar que ha sido abandonado cerca de Río Bogotá, y pues otro que hace parte del trabajo de Sandra Tavares, que es de las que son unos haikus que se desarrollaron en pandemia. Entonces, pues a grandes rasgos, nuestro proyecto trata sobre tratar de simular que durante los tiempos de pandemia hubo como momentos de quietud en los que nosotros teníamos tiempo para repensar nuestra memoria, ¿no? Entonces, nosotros partimos de ese momento y una persona, pues, recreamos una persona, una mujer afrodescendiente, pues que ha dedicado gran parte de su vida siendo atleta, se detiene en el tiempo y hace un recorrido de esa memoria. Entonces, ese recorrido de esa memoria lo lleva a diferentes momentos y espacios. Entonces, nosotros pensamos de pronto el transmedia como, como una red en la que la persona que rememora esos momentos lo lleva a diferentes espacios y momentos de su vida. Entonces, estábamos pensando de pronto eso. No sé si se quiere agregar algo más. Y pues es pensar la memoria como una colcha de retazos, como pedazos de cosas que están sucediendo. Y entonces, pues por eso sería una narración no lineal.
digamos que sería el personaje es esta mujer afro que es atleta, y pensábamos pues que el rol de la persona que lo va a ver también sería un poco como ponerse en la piel de un atleta, ¿no? Como saber qué siente cuando está corriendo. Esa era un poco no sé si de pronto, Lisette, tú puedas leer la pregunta que poníamos allí en el shortline. Entonces, pues hay como pues esa contraposición entre estar corriendo y finalmente detenerse para construir esa memoria. Entonces el storyline era como cómo es meterse en la piel de un atleta que recuerda los momentos, objetos y personas cruciales de su vida. Entonces lo que nosotros pensamos en esa estructura arbórea es tratar de entrar acá pues a nuestros proyectos a través de ese personaje y es como una relación no lineal. Pues eso es lo que estamos planteando. ¿Y cómo se la imaginan? ¿De qué forma? En cuanto a la forma, ¿cómo se...? Y si quiero, perdóname, Cristian, Cristian. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok. Entonces estamos dentro del concepto también, antes de entrar a la forma que pueda ser, dentro del concepto están estos dos elementos solo para juntar las ideas que tenemos. Uno que es esa idea del desplazamiento físico que permite el correr, ¿verdad? Que un atleta recorre y que en esa metáfora del correr recorre y divaga, trasega por diferentes espacios. Y esos espacios son los espacios de la memoria, por donde hay espacios físicos, ¿no? Como barrios, como espacios, pero también son las sensaciones y ese componente sensorial de lo que es estar recordando, pero también de lo que es estar corriendo, de lo que es sentir el viento, de lo que es sentir la libertad y de cómo en ese paseo de la memoria existe la libertad que no tiene en este momento cuando se está confinado, por ejemplo. Entonces es un paseo, en ese paseo por la memoria, además de espacios físicos, son espacios sensoriales. Y como lo habíamos planteado, pues yo creo que ahí fue cuando empezamos a volarnos maravillosamente y lo pensábamos en diferentes formas, ¿no? Porque aquí es cuando uno empieza a pensarlo, bueno, ¿y esto cómo se va a ver? Y empezábamos a pensar en todas las opciones, pero pensábamos, por ejemplo, la posibilidad pensamos también en instalaciones, pero en algún momento también, y por favor ayúdenme chicas en el equipo, porque pensábamos también en esa opción en donde tú ves las imágenes incluso de los mismos proyectos con los que estamos trabajando, del barrio, de espacios de infancia, de la misma pista de atletismo, pero también los objetos, ¿no? Cómo el objeto es un detonante de memoria y cómo jugar con ese objeto. Entonces, cuando pensamos en la imagen, pensamos en una manera de entrar a esa imagen y estar en ese espacio, ¿verdad? Entonces puede ser una manera digital de inmersión, pero también al mismo tiempo el objeto como tal, y ahí sí yo dije, yo ni siquiera voy a pensar en el objeto porque claro, lo primero que se me ocurre digitalmente es, tú juegas con el objeto con una realidad aumentada y puedes entrar en unas narrativas súper bellas, pero quitémonos de ahí, salgámonos de ahí porque no es la tecnología como tal, sino la relación que se puede generar con el objeto desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Hablamos también bueno, yo sigo aquí volando, pero párenme ya y mis compañeros pueden hablar un poco más acerca de las diferentes maneras en las que veíamos las opciones, porque aquí es cuando uno tiene que dejarse volar y amarrarse también, ¿no? Sí, hablabas, Lisette, de un Street View al inicio. Buenísimo. Hablábamos pues de que la instalación también al final es una interacción entre objetos, sonidos, espacios, pues sí, también puede haber video. Pensábamos pues que la persona que es atleta tendrá unos objetos que son como importantes, no sé, los zapatos con los que corre, una camiseta o la medalla que se ganó en una carrera, no sé, como pensábamos que se podía armar como un universo de objetos y a través de esos objetos entrar en la historia. Entonces sí pensábamos mucho en el formato de instalación, incluso llegamos a pensar en un videojuego, ¿no? En el que el usuario podía ser un atleta y podía escoger como el escenario donde va a correr, que no se puede ser un desierto, o puede ser una playa, o puede ser la ciudad.
escogerías el escenario, escogerías como, no sé, varias cosas se pueden ahí pensar, ¿no? Como para la creación de ese avatar atleta. Pero clave Chelsea, también los sentires, clave, Sí, sí. clave eso, clave el viento, clave cómo se mueve el cuerpo, la fuerza que hace que tiene que tomar el atleta para impulsar su cuerpo, clave las sensaciones en todo este viaje que hemos planteado. Súper chévere. Hay una, con los niños Y trabajamos. en una relación muy cercana, perdón, Sí, disculpa. No, dime. muy directa con ese sentido de libertad, no, y también muy cercana con ese sentido de libertad, con esa libertad que da la memoria, aunque el cuerpo no pueda moverse, ¿verdad? Claro, chéverísimo. Les iba a contar que hay una aplicación que trabajamos el año pasado, bueno, con los niños. Es una aplicación, es un simulador que tú descargas al celular, funcionaba muy bien para Android. Todavía no sé si la aplicación sigue funcionando porque las aplicaciones son muy variables, las desactivan, las descargan, las cargan, bueno. Y con las gafas de realidad virtual, las de plástico, las sencillas que cuestan $6, $8, los niños se ponían las gafas y eran niños del oriente de Cali. Para contextualizarlos a todos, es una de las invasiones más grandes en Latinoamérica y tiene unos barrios con unas dificultades sociales muy fuertes y sus instituciones educativas públicas son muy pequeñas o tienen los espacios muy reducidos o en otros casos no pueden salir a hacer ejercicio porque hay problemáticas de barreras invisibles, pandillas, violencia muy fuerte, entonces no tienen educación física como tendría niños en otras instituciones o los espacios son muy confinados, entonces ellos están obligados a estar todo el tiempo en el salón o sus recreos, por ejemplo, son o en el salón o en los bordecitos pegados de todo el colegio ahí pues pegados en un patio mínimo para todos. Entonces lo que hicimos fue que integramos la realidad virtual con la clase de educación física y entonces usábamos los simuladores. Es un simulador súper sencillo donde se ve a un atleta en un estadio olímpico con todo el sonido de como toda esa reverberación si hubiese muchísima gente. Y entonces ellos pues se ponían las gafas y hacían todo el ejercicio de correr porque la aplicación tenía giroscopio y acelerómetro, que casi todos los Androids ahora, incluso de baja gama, los traen por defecto. Entonces, al moverte físicamente tu cuerpo, la aplicación reconocía el movimiento del celular, entonces activaba el movimiento del muñequito y ustedes no se imaginan la locura, o sea, el impacto emocional en eso, en los niños y en el profesor, de tener, así sean en esta caja, en estas gafas, en este dispositivo, la oportunidad de por un momento imaginar que durante la clase de educación física efectivamente están corriendo en un estadio con un montón de gente que te está animando. Eso es muy fuerte y si uno lo lee desde la problemática social es muy, muy fuerte, o sea, necesitamos o tenemos estos espacios tecnológicos virtuales simulados para que estos niños sientan algo de libertad en el movimiento. Entonces, recuerdo mucho esa experiencia ahora que ustedes cuentan y sobre todo, como menciona Sandra, desde el concepto de la libertad. Estos niños no son libres ni siquiera de hacer ejercicio, ni de moverse, ni en el recreo, ni en la clase de educación física, pero entonces entra esta propuesta tecnológica que de alguna manera sí sea simulada. Eso se puede someter a un montón de debates, ¿no? Pero por un ratico les daba esa sensación. Entonces, me parece precioso, la verdad, porque me conecta inmediatamente con esa anécdota, con esa experiencia que vivimos. Entonces, creo que tienen algo, sobre todo, muy, muy, muy emocional. Entonces, creo que sería un proyecto realmente muy, muy bonito. Sí, hay una obra, no sé si la han visto, de Jeffrey Chow, que es como uno de los pioneros de las videoinstalaciones. De la bicicleta, no sé si la han visto. Entonces, bueno, bajo el concepto del recorrido, él finalmente lo que generó era, bueno, creó una bicicleta, entonces si uno le daba pedal a la bicicleta, pues eso estaba censado, estaba programado, pues empezaba a generar el recorrido por un lugar virtual, ¿no? Y en ese recorrido virtual, pues se encontraba con muchas cosas a nivel simbólico, ¿no? Como con sonidos, con objetos, con imágenes, con videos. Y fue algo muy,
bueno, es una obra muy interesante. Voy a buscarla a ver si logro encontrarla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién hizo esta No instalación? recuerdo, espera a ver si tengo por ahí el nombre. No recuerdo en este momento el nombre de la obra, pero bueno, les podría enviar para que vean esa tipología de obras, que son muchas, ¿no? Muchas obras que están basadas en los recorridos. Pero entonces se las quedo debiendo. Simplemente me acabo de recordar la obra, pero no recuerdo el nombre. Vale. Lo que quiero decir es que funciona, ya tendrían ustedes que determinar, o sea, el tema de los recorridos y a nivel conceptual el tema, pues, como de esos fragmentos de memoria, me parece muy, muy interesante, digamos, esa conceptualización. Ya tocaría mirar entonces en términos formales, porque como ustedes decían, esto se puede desarrollar como un videojuego, por ejemplo. Esto podría ser un videojuego muy, muy interesante, porque finalmente uno en el videojuego lo que permite esa espacialidad virtual o esa modelación de esos espacios virtuales, pues finalmente es hacer recorridos, ¿no? Es permitirle al usuario de manera virtual hacer recorridos, que es finalmente lo que permite los videojuegos. Pero también podría ser a nivel formal como una instalación. Por ejemplo, nosotros colaboramos con una instalación de un cineasta, no sé si usted lo conozca, que se llama Antonio Dorado. Él hizo una videoinstalación, bueno, hicimos ahí la colaboración para hacer la videoinstalación, donde él plantea finalmente varios momentos, ¿no? Un momento donde se entra una narrativa, digamos, lineal, presentada como una instalación, ¿no? Entonces, la instalación tiene varias fases, también les podemos mostrar ese proyecto la próxima semana, e involucra muchos sentidos y muchos objetos simbólicos. Entonces, se empieza, digamos, con una inmersión. Ahí utilizamos, por ejemplo, una máquina de humo. Entonces, la gente está como atrapada en esa máquina de humo, de un momento a otro empieza la proyección y aparecen pues como los sonidos, las proyecciones. Se hizo, por ejemplo, mapeos de objetos. Entonces se mapeó con la técnica del mapping, se mapeó, por ejemplo, la cama y se mapeó una mesa de comedor, ¿cierto? Una mesa. En el mapeo, por ejemplo, de la mesa de comedor se mapearon también los platos. Efectivamente estaban los platos como objeto, pero se hizo el mapping sobre cada uno de los platos, por ejemplo. Y la gente de alguna manera interactuaba un poco como con la obra. Esa obra también es como chévere para que la vean. ¿Tú te acuerdas cómo se llama esa obra de Antonio? Se me olvida, yo soy más malo para los nombres. Mucha información en la cabeza, pero está en YouTube el video. Ahí lo tenemos en el canal de Hyperlab. Sí, se los mando. Vale, gracias. Y gracias por contarnos esta experiencia también, Camila, que me parece que es súper fuerte, como tú decías. Y bueno, te quería preguntar cómo se llama la aplicación, de pronto para buscarla y jugar. Se llama Maratón, en inglés, Maratón, con H, perdón, y no sé si sigue funcional. Ustedes la pueden buscar en el App Store, es muy sencilla, o sea, ustedes la van a ver, es un muñequito, es un personaje y funciona con el acelerómetro del celular. Entonces, pruébenla a ver si sigue funcionando, porque nos ha pasado mucho que muchas de las aplicaciones que usamos a veces es esta. No. A veces dejan de funcionar, entonces uno las recomienda cuando no, ya no está, o cuando uno las va a retomar, entonces ya vemos que ojalá siga funcionando y de pronto se les sirva algún tipo de inspiración o algo. Sí, dale, gracias, muchas gracias. Es como Maratón en inglés, búscala en el App Store y ahí está. Y tiene la opción también para bicicleta, pero bueno, no teníamos bicicleta hasta la mano, entonces solo utilizamos la parte de running y era una experiencia muy bonita. Creo que por ahí tengo algún clip de video, no voy a preguntar si me dejan compartirlo y se los comparto. Bueno, es que aquí encontramos una deriva de la obra de Antonio, que se llama La Creación, pero esta se presenta como un videoarte. Es una de las tantas derivas que
Bueno, que eso que también es surgen. muy común, ¿no? El tema de las derivas en todo el universo transmedial. A veces empieza como un documental, luego se convierte en un videojuego, luego en Eso. ambas cosas, luego se convierte en un videoarte. De hecho, nosotros tenemos varias que son instalación que luego se convierten en videoarte. Entonces, todos esos saltos pues son muy comunes. Ahí está el video como el videoarte, pero ahí se ven las escenas de la instalación interactiva. Bueno, yo creo que ya Sí, yo creo nos que ya podemos emocionamos ir todos. cerrando. Muchas gracias a los que pudieron quedarse hasta el final. No sé si nos faltó un grupo, creo que no. No, ya están todos. Están todos. Les íbamos a dejar tarea, pero pues creo que ya estábamos sobre el tiempo. Entonces, igual las tareas todas las desarrollamos dentro del ejercicio del taller. Para que no vuelva a pasar lo del despiste de hoy, les pido mil disculpas. Yo estaba convencida que les había mandado los 3 links y no, les estaba era mandando uno a uno. Entonces, claro, esta mañana, faltando 5 minutos caí en cuenta, entonces les mandé el link sobre el tiempo. Les pido disculpas. Vamos a resolver eso de los links. Se los mando los 3 ya juntitos de jueves, viernes y sábado para que no nos vuelva a pasar. Tenemos demasiado por hacer todavía, el tiempo es muy corto, pero ahí vamos acotando con los ejercicios, así que pues nada, me muero de ganas para que ya sea jueves. A mí Pero se me hoy pasó súper rápido el avanzamos. tiempo, entonces sí, vamos a poner todo organizadito ya en el Classroom para que ustedes desde ojalá mañana puedan empezar a trabajar con todas las referencias. Entonces, pues yo creo que ya todos Sí, a almorzar, bueno, muchas a gracias. descansar, fuera del Para país. todos. Un Chao, abrazo. muchas Ay, gracias. pongan en el Classroom Chao, lo chao. que escribieron. Pongan las tareas, la tarea de lo de hoy. Ah, bueno. Chao, Listo, ya lo- gracias. Chao. Un Chao, abrazo para gracias. todos. Chao. Gracias. Chao, gracias a todos.